Muy buenos días a toda la audiencia que nos sigue en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, al Ordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe. Con este programa de entrevistas a nuestras hermanas vírgenes consagradas. Y hoy estoy con una que está recién consagrada, pocos días, Silvia Zárate. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, muy contenta. Sí, soy Silvia Zárate de acá de Argentina. ¿A qué diócesis perteneces, Silvia? La diócesis a la que pertenezco es la Castrense de Argentina. Y, y bueno, mi consagración fue, como decías vos, hace poco, el 25 de marzo, el día de la Encarnación, así que un día muy, muy importante también para la Iglesia y para esto de la consagración, ¿no? Del orden, en el orden. Silvia, compártenos un poco cómo tu consagración fue hace pocos días, esos momentos emotivos que has vivido. La verdad que como que es difícil elegir el momento porque realmente donde yo me consagré es una cripta, ¿sí? Entonces tenés que bajar unas escaleras, estaban las vírgenes consagradas de la diócesis de Córdoba que me acompañaron, y entonces, bueno, bajar esas escaleras de la cripta y atrás que venían los sacerdotes, el obispo, la verdad que fue muy emotivo el ingreso, ¿no? Todas con sus velitas encendidas y yo, bueno, todavía no, porque bueno, ya iba después en el ritual, ¿no? Entonces todo fue emotivo, ¿no? Fue el encuentro con la historia personal, eso también me parece importante, con todos mis amigos, con el grupo de los madrugadores de Radio María que rezamos y que estaban ahí presentes, siempre lo hacemos por mí, y era la primera vez que nos encontrábamos así personalmente, ¿no? Así que mi familia, mis amigos, y bueno, el altar, todo preparado, la verdad que todo fue hermoso, un encuentro muy, muy bonito. Y de los signos del ritual, ¿qué te llamaron la atención? ¿Qué te gustó? Mira, la verdad que es como que es difícil elegir qué te puede gustar, porque en realidad es como es todo, ¿no? El tema de la postración, esto de sentirme nada y pedirle a mis hermanos mayores, que son los santos, que vengan a ayudarme a esto que iba a pasar, que era la consagración. Ver al obispo orando también, ver a los sacerdotes, porque después uno puede ver después el video, ¿no? Y vos ibas viendo las expresiones también de la intensidad que tenía acá ese momento, ¿no? Luego me impactó mucho en toda la oración de consagración, que vos te dabas cuenta que ese era el momento en que justamente es lo esencial, ahí estaba lo que yo me estaba consagrando, ¿no? Entonces escuchar esa voz del obispo y saber que esto es Dios quien lo está haciendo, ¿no? Y obviamente muy lindo lo de la alianza, eh, porque es significativo, porque la alianza me la regaló mamá. Mi mamá falleció también este año, ¿no? Mi mamá falleció el 3 de febrero, pero antes ella alcanzó a regalarme la alianza, ¿no? Qué La compramos, bonito. ¿sabes? Pero, ¿viste? Entonces poner la alianza, ¿viste? Era realmente alianza, Dios y yo, ¿no? Tan pequeñita, ¿no? Tan nada aún. Y luego, también la liturgia de las horas, y eso también es como que eh, me di cuenta en lo esencial que es la oración en la Virgen consagrada, y sobre todo con la liturgia de las horas. Así que, francamente, todo para mí fue muy emotivo y me sentí muy acompañada. Eso también era bonito, porque es como que uno, no sé, entra en algo hermoso, te envuelve el amor de Dios tanto que es como que yo sentía como que me iba, como que te va llevando todo, ¿no? Muy bonito. Dime, ¿cómo descubriste tu vocación al Ordo Virginum? Mira, yo digo una expresión que escuché, no es mía la expresión, pero dice esto de ser hija de la pandemia. O sea, la pandemia trajo muchas cosas y en mi caso fue descubrir el orden de las vírgenes consagradas. ¿Por qué? Porque yo hacía una consagración con mi director espiritual, pero ahí algo así entre él y yo, ¿no? Y entonces yo para mí eso ya era laica consagrada. Y haciendo un curso justamente por la pandemia, explican que para pertenecer a la vida consagrada, o estás en un instituto religioso, o en un instituto secular, o ermitaña, o del orden. Entonces me puse como a estudiar, a ver de qué era esto del orden de las vírgenes consagradas, y darme cuenta que era como yo lo estaba ya viviendo. O sea, un servicio a Dios, un servicio a la iglesia,
y que me mantengo por mí misma económicamente. Entonces digo, ¿qué es esto? Entonces fui a hablar con el obispo de Mendoza. Cuando recién ya pudieron, que se abrió un poco, que uno ya podía salir un poquito, lo fui a ver, él me termina de explicar esto de lo que significa ser virgen consagrada, pero claro, yo en mi corazón sentía que no era Mendoza porque, bueno, mi papá falleció en 2020, entonces yo tenía que estar en Mendoza, pero mi residencia, yo trabajo en Córdoba, y con la pandemia me tuve que quedar varada acá, en Mendoza. Entonces yo digo, ¿dónde me consagraré? ¿Será que Dios quiere que se me consagre en Mendoza? Pero ¿y si tengo que volver a Córdoba? Porque viste la pandemia, tampoco no sabíamos si esto iba a ser 1 o 2 años, ¿no? Entonces, de pronto me acordé de un sacerdote, de un obispo amigo, un sacerdote amigo, el padre Santiago Olivera, el obispo del obispado castrense. Yo lo había conocido allá en Córdoba, ¿no? Bueno, y ahí me di cuenta que el obispado castrense es algo muy particular, no tiene territorio, es una diócesis sin territorio. Entonces, toda la Argentina, o donde hay un militar, un militar argentino, pertenece a la diócesis castrense. Bueno, ahí empezamos a hablar con él y nunca me va a olvidar la expresión, caminemos, porque esto es un caminar, caminemos, ¿no? Así que bueno, ahí comencé mi vocación y entendí que este llamado tan particular, ¿no? También, Qué en una bonito. diócesis también particular. Compártenos un poco en qué consiste la virginidad consagrada. Mira, principalmente se trata de una primacía, Dios es el primero. Dios es digamos, el todo para mí. O sea, por eso nosotros, también a mí me gusta, al principio también me costó, pero lo pude entender gracias a Dios, esto de que es Dios, es mi esposo. Entonces, es una primacía hacia Dios y también un servicio a la iglesia. Imitando a María, imitando a la iglesia. Virgen, madre y esposa. Tú que hiciste un propósito de castidad. ¿Cómo has educado tu afectividad? Principalmente con el encuentro con mi Dios. ¿Sí? O sea, él tiene que ser lo pleno, que planifique todo mi ser, todo el amor. Entonces, cuando yo veo y estoy con los demás, también procuro que ellos también se encuentren con Dios, ¿no? Entonces, la amistad, la familiaridad, todo se da desde este encontrarnos con Jesús. Si no te encontraste, aunque sea un pequeño encuentro, yo siempre le digo a todo el mundo, un pequeño encuentro con Dios es suficiente para que te entregues a Él. ¿Cómo dirías tú que es o debe ser la oración de la Virgen consagrada? Mira, principalmente la oración tiene que ser esto de este encuentro íntimo con Dios vivo, ¿no? Saber que es un Dios vivo. Entonces ahí, ¿dónde vamos a encontrar? La Eucaristía. O sea, la Virgen consagrada tiene que encontrarse con Jesús en Eucaristía, también con la liturgia de las horas, donde es esta prolongación de la liturgia de la Eucaristía, y también la oración personal. Inclusive en esto, en nosotros hablando con términos castrenses, el obispo en la homilía de mi consagración, él nos decía, a las vírgenes consagradas, ustedes están en la trinchera, nosotros en el campo de batalla, ¿no? Entonces son como palanca, como que sostenemos a todos los fieles castrenses, ¿no? Entonces eso a través de la oración, donde está la alabanza, la adoración y la intercesión, sobre todo la intercesión. Yo entendí también esto con la formación que me dio desde el obispado, que mi papel o mi rol fundamental es esto de ser intercesora. Entonces es algo muy amplio también, porque dentro de nuestra diócesis, como en todas las diócesis, tenés distintas edades, distintas realidades, para todo. Entonces, si bien una virgen consagrada se puede dedicar concretamente a una pastoral, sepa que tiene que ser para toda la diócesis la oración, ¿no? No sé si se explica. Ante el canon 604, que habla sobre el Ordo Virginum, después de una coma al final, dice, y se entregan al servicio de la iglesia. ¿Cuál es tu servicio concreto allí en la diócesis castrense? Bien, concretamente un poco lo que decía recién, como te decía, por ahora, te imaginas que todavía no cumplo un mes, Sí, pero el obispo siempre vuelve a esto el tema de la oración. Por ahí dice, no tanto el hacer de la consagrada, sino sobre todo el ser, que es la oración, ¿no? Entonces volvemos a lo que decía recién, ¿no? Ser intercesora,
ser, es lo primero que hago. O sea, le dedico tiempo a orar por todos los miembros y los fieles castrenses de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero además también colaboro en la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Córdoba. Y también participo de la edición de Orillando el Encuentro, se llama, que semanalmente publicamos a través de manera virtual, eh, así, homilías del obispo o un saludo del obispo y noticias del obispado castrense. Porque al no tener territorio como obispado castrense necesitamos justamente la virtualidad, ¿viste? Esto de que a todos les llegue, ¿no? A todo el territorio. Sí, Así pues hoy que día todo se desenvuelve de esa forma, así como estamos nosotras dos en estos momentos. claro, tal cual. Esto también, viste, algo de la pandemia, ¿no? También animó a unirnos y a veces, viste, que a veces se cree que lo virtual no es real. Sí, es real. O sea, no es presencial, pero es real, ¿no? Sí. ¿Eres feliz, Silvia? Sí, y mucho. Hay una frase que me gusta, que yo se lo escuché a Jesús, no es mía, ¿no? Pero para esto he venido. La razón de mi vida es esta. Para esto vine. Para entregarme a Dios y para entregarme al servicio de la iglesia. Y este llamado particular que también me hizo Dios en este obispado castrense. Sí, qué Y bonito. bueno, recibí mucha ayuda también, ¿viste? Este, el tema de ser humilde, de recibir. A mí me ayuda bastante Cecilia, que es una virgen consagrada, y que es del obispado de Cruz del Eje, que está colaborando con nosotros en el obispado castrense. Ella me ayudó mucho, y también el padre Diego. Entonces, digo, la humildad es recibir muchas bendiciones y ir creciendo y caminando juntos. Esto también un poco esto de lo sinodal, ¿no? Caminar juntos, dialogar juntos, ¿no? El diálogo. Eso. Ante el desafío de integrar a la mujer en la toma de decisiones de la iglesia, ¿tú dónde podrían las vírgenes consagradas? Me gusta mucho, mucho, mucho esto que dijo el obispo, ¿no? El tema de la oración. Para mí, gracias a Dios, hay muchas vocaciones y donde más tenemos que estar, creo yo, es orar, es interceder por nuestro Papa, es orar por, por, este, bueno, por toda la iglesia, ¿no? Tan necesario en el mundo de hoy. Y esto de la cultura del encuentro, que nos pide mucho el Papa, el de la no violencia, el encuentro en la paz, ¿no? ¿Quisieras dejarle algún mensaje a otras mujeres que andan buscando dónde servir al Señor? Que muchas veces creemos que es búsqueda, pero el Dios ya te la da. Entonces lo que yo les animo a que ya den el paso. Hay algunas que ya tendrían que, bueno, porque si no, son los eternos amagues, ¿no? Que lo hago, que no lo hago, que será, que no será. No, hay que, si es vocación, sí. Y si no es vocación, también se discierne y también ser capaz de decir no. Pero que tampoco está mal. Si no tiene vocación, no va a ser virgen consagrada. Entonces las que ya se dan cuenta que algo hay, y hay que lanzarse, hay que animarse, hay que jugarse, ¿no? Por este Dios que se jugó tanto por nosotros por amor. Sí, sí, qué bonito. Muchas gracias, Silvia, por abrir tu corazón y por compartir esta experiencia fuerte que Dios ha hecho en tu vida. Que tengas muy buen día. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que van a participar después. Desde ya también les digo que voy a orar por los que van a ver esto y darte otra vez, como siempre te digo, ¿no? Agradecer tu servicio, tu tiempo, porque la verdad que estoy aprendiendo un montón. También esto, la Virgen consagrada nunca deja de aprender, siempre tiene que estar en una continua formación permanente y esto es lo que estás brindando vos, así que muchas gracias. Soy Oriele López para el Ordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe, entrevistando a nuestras hermanas recién consagradas. Que tengan muy buen día.